Estimados alumnos, sean todos muy bienvenidos a nuestra última clase del módulo Metodologías de Programación Avanzada. Durante esta semana estaremos viendo lo que es en sí la aplicación Java. Como introducción, podemos decir que en la programación orientada a objetos existen los conceptos de paquetes que nos permiten estructurar los paquetes de clases. Para ello, al menos es indispensable saber a priori algunos patrones de diseño. Por lo mismo, esto nos permite ordenar el código de una forma amigable y estructurada. Como objetivo de aprendizaje semanal, tenemos que diseñar un software mediante el lenguaje de programación Java. Esto con el fin de poder comprender el entorno de estudio. Un programa debe construirse formado por varias clases, tal como lo hemos visto a lo largo de nuestro curso. A su vez, estas clases se deben agrupar, también como ya lo hemos visto, en paquetes. Dichos paquetes pueden ser nombrados con varios nombres unidos por puntos. Ejemplo, curso.matemáticas.elemental. A la hora de escribir código en Java, se sugiere tener presente las siguientes indicaciones. Los paquetes se nombran siempre en minúscula, es decir, como estándar de la programación orientada a objetos en Java, los paquetes siempre deben ir en minúscula. Por otro lado, las clases, tal como lo habíamos dicho en primera instancia en semanas anteriores, se nombran con la primera letra en mayúscula. Siempre debe ir la primera letra en mayúscula cuando creamos una clase. Los métodos de las clases deben iniciar siempre con una letra minúscula y la segunda palabra con la primera letra mayúscula. Por ejemplo, método, la primera M es minúscula, la segunda palabra, la primera letra es mayúscula. Método 1, método 2. Por otro lado, si nosotros queremos comentar el código fuente, podemos utilizar los dos tipos de caracteres para comentar el código. La primera usamos // y la segunda es /* y lo cerramos de la misma forma. El uso de estas formas de comentar el código varía de acuerdo a cómo queremos documentar el código fuente. ¿Por qué necesitamos documentar el código fuente de esta forma? Existe una ISO, que es la 9126, que es la calidad interna y externa del software. Dentro de esta ISO de calidad del software se encuentra la mantenibilidad. Y dentro de la mantenibilidad se encuentran estos tipos de comentarios. ¿Por qué? Porque ¿qué permite que estos comentarios sobre el código sean tan necesarios a la hora de crear código fuente? Porque van a haber desarrolladores que no van a participar del código, pero necesitamos documentar el código para que aquellos que no participan del desarrollo del código puedan finalmente entenderlos. Esto puede ser también beneficioso para nosotros, es decir, si por ejemplo nos entregan un código fuente y nos piden hacer algún cambio sobre ello, necesitamos al menos saber qué hace el código fuente para poder implementar nuestra modificación. Pero si nosotros no somos parte del código fuente, necesitamos alguna documentación básica. Y esta documentación las hace el mismo desarrollador. Vamos a ver un ejemplo cómo podemos implementar los comentarios dentro del código fuente de Java. Como ya es habitual, siguiendo nuestro proyecto clase CISA, nuestro proyecto Java, he creado una clase llamada comentarios
para poder especificar qué función cumple cada uno de estos comentarios. Si nosotros queremos documentar y nuestro comentario es al menos de una línea, basta solamente con los caracteres // Sin embargo, si nosotros queremos documentar nuestro código, nuestro método, nuestra clase, qué hace, qué parámetros recibe, para qué lo recibe, etc., y nuestro comentario tiene ocupará más de una línea, ocupamos este tipo de comentarios. Esta es la única diferencia que existe con el comentario de // y el comentario con /**. Va a depender específicamente de cómo nosotros queramos utilizarlo y si nuestra documentación del código implica más de una línea de comentario. Otro aspecto importante a la hora de crear una aplicación Java son las sentencias SQL. No solamente en Java se ocupan las sentencias SQL para la gestión de base de datos, sino en todo el lenguaje de programación. Por lo mismo es indispensable conocer los aspectos básicos de cómo podemos utilizar y conectarnos a un motor de base de datos utilizando el lenguaje de programación Java. Por ende, debemos saber con anterioridad a qué tipo de base de datos queremos conectarnos, ya sean Oracle, MySQL, SQL Server, etc. Para conectarnos a un motor de base de datos y comenzar a ejecutar transacciones de tipo SQL, debemos usar el API JDBC. Este API JDBC nos permite la conectividad con cualquier motor de base de datos, ya sea MySQL, DB2, Oracle, SQL Server, entre otros. Sin embargo, para poder conectarnos a un motor de base de datos, es preciso definir los drivers que nosotros vamos a utilizar. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una base de datos MySQL, debemos instanciar una clase, un driver de tipo MySQL. Si queremos utilizar un motor de base de datos Oracle, debemos instanciar una clase del driver de tipo Oracle, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo en más detalle para poderlo entender más acá. En nuestro proyecto, nuestro package clase número 7, he creado una clase llamada conexión JDBC. En esta clase conexión JDBC he creado un constructor que recibe el tipo de la conexión y el driver de conexión. Finalmente he creado algunos valores variables como usuario, password, JDBC y el driver. Para aquí el driver lo instanciamos cuando creamos el constructor y el JDBC a su vez. Por otro lado, he creado un método llamado getConnection que retorna una instancia de la clase connection que es de el JDBC, java.sql connection. A su vez, como bien decíamos, tenemos que instanciar el driver, es decir, el driver a qué base de datos o a qué motor de base de datos vamos a utilizar. Y finalmente he definido dos parámetros que son la IP y el puerto de la base de datos. Y finalmente nosotros utilizamos la clase Driver Manager para obtener la conexión utilizando la URL, es decir, la IP más el puerto, el usuario y el password de la base de datos. Por otro lado, he creado una clase llamada DriverJDBC donde he especificado las variables de todos los drivers o los drivers más comunes que son utilizados. Aquí pueden haber muchos más como DB2, como las bases de datos Derby, etc. Pero nosotros podemos ir agregando cada una de ellas a nuestro contenedor de variables. Finalmente, nosotros, por ejemplo, si queremos instanciar, creamos el objeto
connection JDBC diciéndole que mi tipo de base de datos al que me voy a conectar es MySQL y el driver que voy a utilizar es de MySQL, específicamente este que está acá. Finalmente le decimos que se conecte al localhost, que es el puerto, en realidad es la IP localhost, y el puerto donde está localizado nuestra base de datos. En este caso he puesto un número al azar, 35.000, donde supuestamente el puerto de la base de datos está levantado. Obteniendo nuestro objeto de conexión, finalmente podemos conectarnos hacia la base de datos y mediante el statement y el result set nosotros podemos realizar transacciones SQL hacia la base de datos. De esta forma nosotros hacemos un select hacia la tabla clase 7 o finalmente nosotros podemos cambiar la tabla que nosotros queramos. Siempre y cuando la base de datos exista, esto vamos a poder hacerlo correctamente. Si no, tal como se ha indicado en otras ocasiones, la conexión o la ejecución de nuestro SQL sobre la base de datos arrojará una excepción. Durante esta semana pudimos comprender y aplicar cómo estructurar el código de Java, con el objetivo de poder diseñar finalmente un software entendible y mantenible en el tiempo. Es por ello que resulta indispensable conocer ciertos patrones de diseño, tales como los que vimos la semana anterior, y así ordenar el código de una forma amigable y estructurada. Con esto entendemos que el fin de organizar correctamente el código implica que la documentación del software sea el mismo software, es decir, el código es la mejor documentación del software.